Manuel Ramos Gascón es doctor en psicología y psicólogo clínico. Ejerce en su propio gabinete y es director del Instituto de Terapia Gestalt. En su carrera profesional ha sido profesor y didacta en numerosos seminarios y también es profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Para comenzar, sí que necesito que nos sitúe a los espectadores en el momento crucial de su vida en la que decidió que tenía que estudiar psicología. ¿Por qué? La verdad es que fue una situación un tanto extraña. Yo trabajaba en un banco, entré a trabajar en un banco de botones y en el primer departamento en el que estuve había recuerdo un empleado que era interino y un día descubrí, era una persona que estudiaba, era universitario también, y llevaba un libro de psicoanálisis, un libro que se llamaba, recuerdo todavía, Introducción al psicoanálisis de David Stafford Clark. Me acuerdo que me llamó la atención, ya las inquietudes por o hacia las personas me venían desde siempre, y recuerdo que leí ese libro. Debo de reconocer que prácticamente no me enteré de nada, pero sí que debió sembrar en mí las bases de un interés por la psicología. Ese sería, yo diría, un primer momento. Luego circunstancias de la vida hicieron que pudiera estudiar y trabajar y acabar la carrera y posteriormente dejar el trabajo en el banco para dedicarme full time a la psicología y a la psicoterapia. Fundamentalmente ya en aquel momento a la terapia Gestalt, que era lo que había hecho mi formación. ¿Y por qué formación en terapia Gestalt? Yo accedí a la universidad en una época donde el paradigma dominante era el conductista, ni siquiera era el cognitivo-conductual actualmente. Recuerdo también que había algunos profesores con tendencia o desde un enfoque psicoanalítico y recuerdo con muchísimo agrado un profesor de psicología social que nos regaló una práctica que consistía en un psicodrama. Aquello para mí fue totalmente espectacular, fue ver la psicología de otra manera. Y a partir de ese momento el interés, autores como Carl Rogers, que se conocían, Abraham Maslow, fueron los primeros autores que eran una alternativa al paradigma dominante. Supongo que siempre he tenido un punto de tendencia, no sé si a la discrepancia o a la rebeldía, no sabría cómo ponerlo, ¿no? Pero fue algo así como empezar a mirar lo que no se veía en la facultad oficialmente. Cuando una persona acude a su consulta, ¿es porque tiene un problema íntimo o es porque tiene un problema con el entorno que le rodea? Esta es una pregunta interesantísima. No recuerdo el título de la película, pero uno de los protagonistas decía o formas parte del problema, o formas parte de la solución, o formas parte del paisaje. A mí, cuando se trata de averiguar o de delimitar cuál es el problema, recuerdo la frase de Ortega y Gasset, muy similar al pensamiento de la terapia Gestalt. El hombre es él y sus circunstancias. Las personas tenemos un mundo interno, tenemos una visión del exterior y en esa frontera de contacto entre interior y exterior es donde solemos ver los problemas. Es evidente que hay una zona de experiencia íntima, una zona de experiencia interna y hay una zona de experiencia externa, es decir, lo que yo veo en el exterior produce o me supone para mí unas vivencias interiores, muchas de ellas no traducibles a palabras, muchas de ellas son tan complejas que tratar de explicarlas resulta difícil y en la consulta, desde el marco de la terapia Gestalt, es por lo que nosotros solemos utilizar una perspectiva fenomenológica, es decir, muchas veces el cuerpo, el tono de voz, los gestos dicen tanto o más que las palabras que la persona dice. Podríamos decir en algún momento que las personas cuando hablan pueden engañar, pero con el cuerpo, con los gestos no engañamos nunca. Y en ese sentido, ese sería uno de los primeros puntos a delimitar. ¿Qué es lo que la persona necesita? Cambiar su vivencia del mundo, es decir, la valoración que hace de la vivencia, cambiar la perspectiva que tiene del mundo o cambiar el contexto en el que se desenvuelve. Porque dependiendo de si se desenvuelve en un contexto o en otro, muchos de sus comportamientos, muchas de sus conductas o muchas de sus vivencias pueden no ser problemáticas. Imaginemos ir en bañador y llevar puesto solo un bañador en el Polo Norte es un problema, llevar puesto solo un bañador en la playa de la Malvarrosa en el mes de agosto no es un problema. ¿Qué tiene la escuela Gestalt que no tengan otras escuelas? Yo adopto una postura en ese sentido respecto del conjunto de las escuelas de máximo respeto. Es decir, si la terapia Gestalt
tuviera todas las respuestas a todos los problemas, haría innecesarias las demás escuelas, los demás enfoques. Para mí, la psicoterapia Gestalt, la terapia Gestalt, se diferencia fundamentalmente en que considera al ser humano como un todo inseparable de su ambiente. Y esto hace que cuando nosotros abordamos cualquier situación en terapia, desde nuestra perspectiva sea una perspectiva holística, es decir, que trata de abarcar la totalidad de la persona. La persona, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que hace? Con esas tres preguntas que Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, pondría como referente para hacer terapia, es donde nosotros podemos ver. En ese sentido, no cae en un pensamiento causa-efecto, que podría ser el pensamiento más positivista, si tuviéramos que buscar alguna epistemología, si tuviéramos que buscar alguna forma de pensar, cabría más la teoría del caos, cabría más una perspectiva de tipo flujo que de tipo causa-efecto. La idea de causa-efecto se explicaría con la respuesta a la pregunta ¿por qué? Nosotros, en cambio, en terapia Gestalt lo que planteamos es cómo. El hecho de saber cómo uno, de descubrir cómo uno hace las cosas, es decir, darse cuenta, es para mí el elemento más importante y diferenciador. Hay un proverbio zen que dice si sabes hacer una cosa y no la haces, es que no lo sabes. Muchas veces las personas lo que solemos es quedarnos en el como sí o en el y sí. Tantas veces nos quedamos en ese punto de la experiencia y luego nos recriminamos. Hay una novela que se llama Montemiseria, donde uno de los protagonistas dice el problema no es lo que haces, es lo que haces después. Las personas, desde el punto de vista de la terapia Gestalt, nos quedamos mucho en lo que sería el pensamiento, en lo que sería el rumiar, y pasamos muy poco a la acción. Es por eso por lo que montones de veces las personas nos quedamos en ese proceso. En terapia Gestalt se llama retroflexión, es decir, nos hacemos a nosotros mismos lo que le quisiéramos hacer al mundo. Yo creo que esto es lo que distingue la terapia Gestalt. De hecho, para mí, el abordar a la persona escuchándola qué me dice, cómo lo dice, en el marco de la sesión terapéutica, es lo que me da información. Nosotros desde la terapia Gestalt trabajamos con el aquí y el ahora. Sabemos que el ser humano tiene una historia, es innegable. Según decía Korzybski, creador de la semántica general, el ser humano es el único ser vivo capaz de encadenar el tiempo. Nosotros podemos pensar lo que nos pasó y con eso o torturarnos o hacernos felices. Podemos imaginar lo que nos pasará y con eso torturarnos o hacernos felices. ¿Es usted partidario de diferenciar entre psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista? Lo del psicoanalista para mí pertenece a un bloque concreto que es el psicoanálisis, dentro de todos sus matices, de los cuales tengo que reconocer, a mí me gusta leer. De hecho, Freud, Sándor Ferenczi, Karen Horney, Melanie Klein son autores que leo, he leído y espero seguir leyendo porque son enormemente sugerentes. Otros muchos más también. Pero el psicoanálisis es, por decirlo así, un mundo. Yo luego haría una diferencia. Es decir, cuando hablamos de psicólogo, psicoterapeuta, el psicólogo puede dedicarse a muchas cosas. Puede ser un psicólogo industrial, puede ser un psicólogo educativo, puede ser incluso un psicólogo en cuanto a hacer counseling o algún otro tipo de asesoramiento, y también un psicoterapeuta. Para mí, el marco de la terapia, el marco de la psicoterapia, el marco de la psicología clínica, tiene varios referentes. Primero, se busca el poder de experto de alguien que trate de ayudarme a mí a vivir de una forma más plena, por ponerlo en un término muy general. Y en ese sentido yo lo que voy a abordar van a ser mis dificultades para desenvolverme en el mundo. Es decir, tengo una serie de problemas. En la discusión acerca de si paciente o cliente, que son dos nombres, que cliente viene de Carl Rogers y paciente viene de una visión, en principio podría ser incluso como más médica si queremos, a mí me gusta utilizar el término paciente, pero no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de patiens patientis, el que padece. La persona que viene a terapia viene porque tiene una dificultad, tiene un déficit, no confía bastante en sí mismo, no se considera capaz, cree que tendría que poder más, todo esto. Y esto es lo que aborda el psicoterapeuta. Psicoterapia. Hay un elemento, una visión de tener que curar. Y esto no lo hacen todos los psicólogos, solo los que se dedican a la psicoterapia o la psicología clínica, entendida la psicología clínica como la atención a personas en
o con dificultades. Pero insisto, el psicoanálisis sería la corriente creada por Freud en la cual hay toda una metodología, toda una visión de la estructura de la personalidad y de la problemática interna que, insisto, a mí me gusta conocer, sin embargo no me considero capacitado para hablar de ella. Y por otra parte, de lo que sí que creo, o al menos a mí me llega como muy fácil distinguir, es lo que es un psicólogo en general, y ahí dentro habría los psicólogos clínicos que se dedican a la terapia, que se dedican, entre comillas, a la cura o al acompañamiento en el proceso de mejoría de la persona, y luego los psicólogos educativos, industriales, a nivel de empresa, a nivel de psicología social. Yo, desde mi formación, yo hice mi formación en lo que entonces era el Centro de Psicología Humanista aquí en Valencia, que dirigía Vicente Cuevas, un antecedente a la actual Escuela de Terapia de Valencia. Allí hice mi formación como terapeuta, terapeuta Gestalt, y allí tuve contacto con la primera persona que tuve contacto, aparte de con Vicente, fue con Carmen Vázquez, actual presidenta de la Asociación Española de Terapia Gestalt, y debo de reconocer que para mí fue un regalo de la vida conocer ese enfoque. A partir de ahí yo estuve evolucionando dentro de la terapia Gestalt y siempre he tenido una tendencia, a mí me ha gustado siempre mucho leer. Creo que la lectura es algo que nos permite conocer la sabiduría de mucha gente, y descubrí dentro del marco de la psicología de la Gestalt también un enfoque o un planteamiento que era el de la programación neurolingüística. A mí el lenguaje, la forma, el hablar, las personas, creo que los seres humanos, como diría Groucho Marx, hablando no se entiende la gente, pero al fin y al cabo hablamos, y es una de las formas que tenemos de comunicar a los que no estuvieron en un sitio lo que pasó. Es decir, yo puedo contar lo que pasó, será mi versión, pero el otro puede conocer. Si no se puede hablar, no se puede estar fuera del presente. Y para mí, la gran aportación que hace la psicología de la Gestalt, y en la cual yo me encuentro inmerso, me parece excesivo hablar de que alguien, al menos en mi caso yo no lo considero así, pueda hacer una aportación a la terapia Gestalt. Bastante suerte he tenido con conocer a personas como Héctor Salama, como Michel Kachev, como Carlos Polster, como a Henri Laborit, como a Ronald Lane, es decir, gente que tenía mucho que decir y de los cuales, por decirlo así, he tenido la fortuna de poder aprender. En ese sentido, creo que si hay algo que desde el Instituto de Terapia Gestalt, en este caso mi persona como director, hayamos hecho o estemos haciendo, es precisamente dotar de cierta estructura al conocimiento. Nosotros tenemos un programa de formación en el instituto. En ese programa nosotros estamos tratando de sistematizar cada uno de los materiales, de los módulos que se dan, porque pensamos que esto sí es importante, y en esto sí que trataríamos de ser alguien que impulsa o que presiona para que la Gestalt evolucione por ahí. Es decir, una formalización teórica, un modo de establecer cómo transmitir los conocimientos, porque la psicoterapia tiene una parte que es muy fácil de enseñar, que sería la teoría. Pero esto lo sabemos los seres humanos, todos sabemos que la teoría es muy fácil. Recuerdo una anécdota de Stephen Levine que decía que un joven se encontró un libro de astronomía y se hizo astrónomo. Encontró un libro de historia y se hizo historiador, y encontró un libro de natación y se ahogó. En ese sentido, el poder aprender el cómo se hace en la práctica, este sería para mí el elemento fundamental. Y en ese sentido sí que hay una aportación desde el instituto, y yo lo asumo como algo personal, el intento, el deseo y en la práctica la transformación de que haya materiales serios, de que los cursos se den con una estructura lo suficientemente elevada para que los alumnos puedan aprender lo máximo de aquello que se puede aprender fuera de la sesión terapéutica, y luego evidentemente algo que creo que hay que hacer mucho hincapié, porque creo que los profesionales en el campo de la terapia lo necesitamos, y es por una parte la psicoterapia entendida como una forma de acompañar a la persona y que requiere una supervisión. Es decir, para mejorar mi trabajo necesito un supervisor, y por otra parte también creo que hay un elemento, y ese sí que es un campo en el que también me gusta investigar, y es el cuidado de los profesionales. Yo creo que las personas que trabajamos como psicoterapeutas, creo que es fundamental que tengamos elementos que nos den protección. Nos pasamos mucho tiempo en contacto con el dolor humano, y nosotros necesitamos protegernos, necesitamos no solo tener técnicas, sino también desarrollar nuestras capacidades para vivir en el mundo real y no solo en la psicoterapia. Señor Ramos, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer.
Ximo Tàrrega Soler és psicòleg clínic, membre titular de l'Associació Espanyola de Teràpia Gestalt i mestre d'aquesta escola, tutor extern de l'assignatura de pràcticum de la Universitat de València i autor de nombrosos articles i ponències relacionats amb la seva especialitat professional. Quina situació personal o quina lectura li va conduir a prendre la decisió d'estudiar psicologia? Estudiar psicologia ho tinc clar des que tenia 17 anys, a l'institut, i va ser fruit del que vaig aprendre en les classes de filosofia i de les pel·lícules de Hitchcock i de la pel·lícula de Mankiewicz, on apareix el Tyrone Power com a psiquiatre. Les pel·lícules de psiquiatre, que el món del cinema sempre m'ha agradat, i el treball que feien en les persones que patien és el que em va decidir a fer psicologia. I l'especialitat Gestalt, que és la que vostè ha desenvolupat, la seva formació, per què? Com la posaria en valor? Quins són els elements que a vostè d'aquesta escola o d'aquest tipus d'educació o de formació li van conduir? Jo crec que fonamentalment, al igual que t'he explicat que la meva decisió de fer psicologia naix del que t'he dit, però també naix, com jo crec que la majoria dels psicòlegs, d'experiències en la família i experiències en la infantesa, on un s'ha vist conduït, jo m'he vist conduït a ser l'ajuda de la meva família, d'amics, de germans, i ja des de ben menut he tingut aquest rol de mediar i resoldre conflictes. La Gestalt, encara que la treballe en la carrera, en l'assignatura de dinàmica de grups, també arriba a ella en un moment de crisi personal. Crisi personal, de separació, de dolor, i pense que la Gestalt en aquell moment és la millor opció per a mi. I quina importància té una escola en concret per a un psicòleg? És necessari estar sempre adscrit a una escola de formació? Jo crec que sí, que més enllà de que puguem llegir i ampliar la nostra visió en els aports d'altres escoles, no hi ha que oblidar que una escola és una teoria que explica què és la persona, què és l'ésser humà, què és la patologia, el patiment del ser humà, i cada escola ho explica d'una manera. Això és la teoria de cada escola. I aquesta teoria es desenvolupa a través d'una metodologia, i aquesta metodologia a través d'unes tècniques. Aleshores, per a mi no hi ha cap teoria de cap escola que siga verdadera, perquè crec que les teories són el que són, és a dir, una explicació de la realitat de l'ésser humà, i que el que hi ha que demanar és que siga funcional, que siga útil. Aleshores, la Gestalt per a mi és útil i per a mi aporta la dimensió relacional. Per a nosaltres, els psicòlegs de la Gestalt que jo practique, perquè també en la Gestalt n'hi ha diferents ramificacions, com a la psicoanàlisi, el que m'interessa de la Gestalt a mi és que els problemes no estan pensats en que nosaltres tenim problemes psíquics, mentals, interns, que ens fan patir, sinó que els nostres problemes sempre sorgeixen de relacions amb altres persones. Entonces, aquesta vinculació del que em passa a mi em passa en algú, aquesta consideració del camp, del context on me passen les coses, és el que em sembla important i que avui en dia hi ha moviments com el postmodernisme que van en aquesta direcció, eixir de l'individu per a situar l'individu en un entorn, en una societat. Però pel plantejament que fa i la descripció que fa vostè, consideren que els problemes de les persones són problemes d'aquí i d'ara. Vull dir, una persona potser no té problemes interns que hagi de resoldre o sembla que estiguin sempre responsabilitzant a l'altre del que ens pugui passar, no? No és tan responsabilitzar, sinó que cada problema que un té s'explica en el context, en un context. Diguem que els problemes d'aquí ara són repeticions de problemes antics. Els problemes antics ens interessen, però no ens interessen tant com per a buscar la causa, l'origen, el trauma,
sinó per anar a la història i comprendre en quina situació el que s'anomena problemes, nosaltres diguem en la teràpia Gestalt que ha sigut el millor ajust creador que ha trobat la persona davant d'una situació conflictiva. El símptoma és la resposta millor que troba la persona per a intentar resoldre una situació. Ha funcionat en el seu moment, esdevé crònica i, per tant, disfuncional. Aleshores, en la relació terapèutica van a repetir-se els patrons de relació que jo he après, que estan viciats, que són problemàtics, i en la relació terapèutica permetim crear una situació en la que la persona isca de la seva repetició i pugui recuperar la llibertat de veure què vol, què desitja, què necessita. Vostès en la Gestalt fan, diguem, una diferenciació de conceptes, parlen de clients i no de pacients. Pot ser també, diguem, per la filosofia que està vostè ara explicant-nos, en el que la persona ha de situar-se en el context en el que està treballant o en el que està vivint? La paraula client no prové de la Gestalt, prové de Carl Rogers. A mi m'és indistint dir els clients com a pacients, entenent que com a pacient, anant a l'etimologia de la paraula pacient, trobem una entrada que diu persona que pateix, que té un patiment. No tant com un malalt, sinó una persona que té un sofriment. En aquest sentit, per a mi la paraula pacient també és vàlida, perquè és algú que pateix. On estan els pous, diguem, de l'aprenentatge o de la formació continuada d'un psicòleg clínic com vostè? On acudeix a anar renovant criteris, conceptes? Primerament, acudeix a formacions específiques, diguem-ne de postgrau. Quan ho acaba la carrera, se n'adona que la carrera li ha servit per al que li ha servit per donar-li una visió genèrica de què és el món de la psicologia, però hi tens des d'educativa, treball, recursos humans o clínica. Si se vol dedicar a especialitzar-se en algun d'aquests camps, ha de buscar-se necessàriament la formació. I jo, com tants altres, jo acabé la carrera en l'any 1980, com tants altres, vaig buscant seminaris de lectura de Freud, i busquen la bioenergètica, i busquen la teràpia reichiana, i al final trobe la Gestalt altra vegada i decidís fer un programa de formació allí. Però per a mi no és bastant en formar-se una vegada. Per a mi el terapeuta, el psicòleg clínic, s'ha d'estar formant contínuament. I contínuament què vol dir? Acudir a cursos de reciclatge, acudir a què diuen també altres escoles, participar en congressos, investigar, publicar, tot això, escriure un article a propòsit d'algo, te fa aprofundir en la problemàtica dels pacients que tens, conèixer-los a ells millor, conèixer les nostres limitacions i a més, millorar com a professional. Vostè és partidari de deixar, diguem, textos escrits com a professional o creu que el millor servici que pot fer un psicòleg és volcar el seu coneixement davant dels seus pacients? Hi ha de tot. Jo conec històricament a grans clínics que han fet un gran treball i que no han escrit quasi res. Laura Pels, la dona de Fritz Perls, els creadors de la teràpia Gestalt, és un exemple. Mentre que l'home va intentar escriure molt perquè buscava el reconeixement públic, Laura se quedà en Nova York treballant com a terapeuta tota la seva vida i n'hi ha una desena de textos d'ella, xicotets, que són petites col·laboracions, petites conferències. Però a mi m'agrada també a través de l'escriptura transmetre coses de la meva experiència i de les meves dificultats. Que de vegades s'oblida que quan escriguem pareix que ho fem tot bé, presentem casos clínics, on tot ha anat bé, i a mi m'agrada parlar també de quan hem clavat la pata, quan hem produït un sentiment de vergonya horrible en un pacient i
i assumir aquesta responsabilitat que tenim, que som importants per al nostre pacient i de vegades no fem les coses bé. Aleshores, escriure d'això per als nostres alumnes em sembla important. I en aquests moments, quina opinió li mereix, diguem, l'estat de la qüestió de la seva professió, ara que es debat en una qüestió administrativa de si és una pràctica clínica o no, si és un tema, si la psicologia ha d'estar considerada, com reclama el Col·legi Professional, una professió sanitària i l'administració diu que això s'ho han de mirar. Aquest debat, a vostè què li suggereix? És un debat que en principi m'enfada. Em fa enfadar perquè ja fa molts anys, fa quasi 15 anys, nosaltres pagàvem IVA. I una protesta a nivell nacional de tots els psicòlegs d'Espanya i del Col·legi de Psicòlegs també, front al ministre d'Hisenda, per justificant que l'OMS ens reconeixia com a professió sanitària i que per tant estàvem exentes d'IVA, aquella mobilització va ser acceptada, se mos va llevar l'IVA, per tant, implícitament estàvem dient que no tenien que cobrar IVA perquè érem una professió sanitària, per tant, de primera necessitat. Aleshores, que avui en dia estem a voltes altra vegada en això, és algo que me fa enfadar. I pense que no sé quins interessos n'hi ha darrere, però crec que la psicologia és una professió sanitària. I de cara al futur, i és l'última pregunta que li faig, quina expectativa li veu vostè a la professió? Més riscos que, diguem, objectius favorables o la veu una professió en futur? Jo sempre he cregut, des que li vaig dir a mon pare que anava a fer psicologia, i mon pare no sabia allò que era i si m'havia tornat boig, jo sempre he cregut que els estudis de psicologia se podien aplicar a molts àmbits i tenien moltes eixides. Quan jo vaig acabar, en l'any 80, quasi no hi havia psicòlegs en ningun lloc i tot el que hem aconseguit durant aquests anys ho hem anat construint psicòlegs que acabarem a la primera, segona, jo soc de la tercera promoció, i crearem els gabinets municipals, crearem el psicòleg en les empreses, el psicòleg en l'esport, el psicòleg clínic. Hem anat creant una sèrie de camps on crec que el psicòleg fa una funció i fa una funció útil, perquè té que ser una funció útil per als altres, per a la societat, i seguís creient en això. Ara, tot el moviment que hi ha ara de la psicologia clínica, que té una part bona, d'especialitat, està tornant que alumnes meus de formació i psicòlegs joves estiguen amb molta por del futur de la seva carrera. I el que no veig molt coherent és que en els centres de reconeixement mèdic, que és l'última eixida, se demana que el psicòleg que treballa allí per a atorgar un permís de conducció d'armes siga clínic. És el que no entenc. És a dir, crec que n'hi ha treball per a tots, que hi ha que defensar que el psicòleg clínic és útil en les institucions, en els equips esportius, en la clínica, en les empreses, i que hi ha que defensar això. A vostè com li agradarà ser recordat dins de l'entorn dels seus col·legues i dels seus pacients? Com una persona que ha ajudat a canviar les coses. Jo sempre he tingut un pensament d'esquerres, sempre he confiat en la revolució, en la revolta, sempre he confiat en que les coses poden ser diferents. Diferents a com es ven la societat, els mass media, la religió, que les coses poden ser diferents. Aleshores, jo crec que la tasca del psicòleg clínic pot contribuir a xicotetes revolucions a través de les persones, els homes i dones que acudeixen a la seva clínica perquè tenen un patiment, i a través de la recuperació, com he dit abans, de la llibertat d'elecció, tot i tenint en compte les limitacions de la situació en què cada un es troba, crec que anem fent xicotets canvis i aquesta persona portarà aquest canvi a la seva família, al seu entorn més immediat, i que és possible, entonces, una persona
que pensa que les coses poden ser diferents i que seguís pensant que les coses poden ser diferents a com se mos donen i mos diuen que són. Señor Tárrega, muchas gracias. Gracias. Vicente Cuevas Martínez es psicólogo clínico. Ejerce en su propio centro y es director de la Escuela de Psicoterapia de Valencia. En su carrera profesional ha sido colaborador y docente de diferentes centros formativos en psicoterapia, relaciones humanas y comunicación. Quisiera que nos descubriera el acontecimiento que le hizo estudiar psicología y dedicarse a esta práctica profesional. Yo creo que esto es una cuestión puramente vocacional. Yo estuve trabajando en un banco muchos años, unos 14 aproximadamente, pero desde chico la cercanía, la relación con las personas me era como un rasgo dominante. Cuando estaba en el banco yo estaba totalmente convencido de que lo iba a dejar y me dediqué a estudiar, recuperando los estudios nuevamente porque tuve que dejarlos, y estudié psicología y al acabar tuve como una especie de deseo muy emergente, muy potente, y sabía que me iba a dedicar a eso. Y al poco tiempo de acabar la carrera, prácticamente al año y medio por ahí, ya lo dejé y me dediqué a partir de entonces. Y curiosamente digo porque es una cuestión vocacional y es una cuestión de ubicación vital, porque no me ha cambiado absolutamente nada ese impulso interior donde no vislumbro ni bajeza ni cambio, sino que es como una dirección. A veces suelo comentar que yo vine al mundo para esto. Y estamos hablando a la edad de 30 años, cuando se dio ese cambio vital, pero fue una cuestión por algún acontecimiento, es decir, hasta aquí el tema del banco, ya no sigo... No, realmente en el banco yo estaba muy bien valorado, muy considerado y con una proyección profesional realmente alta. Comencé a entrar en los equipos de formación a los 20 años, que lo propio era entrar a los 25, 26, 27. Simplemente cuando hice el servicio militar, al acabar retomé los estudios, hice el COU, el acceso, estudié psicología. Mi vocación inicial era mucho más sociología, pero en Valencia solamente podíamos hacer psicología, en Madrid fui a verlo, era un poco complicado lo de sociología, y de alguna manera no me preocupa porque he tenido un acercamiento mayor a las personas y la capacidad de contextualizar esa me viene dada ya, yo creo que por naturaleza. Yo hablaría más de psicología humanista, porque yo no he practicado solo Gestalt y no he hablado ni he introducido por aquí solo Gestalt. Gestalt, análisis transaccional, programación neurolingüística, constelaciones familiares, arteterapia, es decir, diferentes métodos que me han ido dando respuestas a los dilemas humanos. Esto, cuando yo estudiaba en la facultad, era una especie de conductismo duro y feo. Yo no entendía aquello que estaban explicando, porque hablábamos mucho de estadísticas y poco de personas. Realmente las personas quedaban muy desdibujadas en esa metodología, que a otras personas probablemente les vaya bien, pero a mí no me iban. Así que creo que de una manera accidental, porque en la vida a veces tengo la sensación que la vida va poniendo peldaños y nosotros tenemos solo que ir caminándolos. Inicié en esto en un curso breve que surgía 6 horas al mes, pero encontré que ahí veía afinidad y había algo que yo sentía y que me era siempre vital. Yo sentía el estar ahí. Me gustaría que profundizara en el concepto que usted tiene de la psicología humanista y cómo ha ido aplicándola en su trabajo profesional, porque usted siempre ha ejercido la psicología en el ámbito privado, desde su propio centro, ¿no? Me gustaría que abordara ese contenido. Hay 3 o 4 cosas que son centrales, yo creo, antes de abordar esto. Lo primero es la historia de vida de una persona, mi propia historia. Lo segundo, el tiempo del banco. Lo tercero, la formación recibida. Y lo cuarto es mi capacidad de viaje. Yo viajo por todo el mundo. Creo que estas dimensiones me han hecho conocer mucho a las personas. Cuando yo comienzo este tema está el conductismo y el psicoanálisis. Son como 2 corrientes. No me encuentro cómodo ni feliz en ninguna. Aquí sí comienzo a encontrarme. Tuve la gran fortuna de encontrar 2 maestros centrales, Pancho Neus y Michel Katchev. Michel Katchev era un belga, realmente uno de los introductores de la psicología humanista en Europa, un hombre con mucha alma, con mucho corazón, y fue realmente el mentor y el tutor básico que yo tuve, el maestro. Con él aprendí el arte, la profundidad, el trabajo terapéutico, y no era solamente qué es lo que me daba la psicología humanista, quizá el encuentro y la posibilidad de ver a las personas en todas sus dimensiones. Entonces podía ver la dimensión corporal, la dimensión afectiva o emocional, la capacidad mental y la capacidad espiritual. Creo que nosotros somos una complejidad de partes que funcionan como una unidad.
y aunque socialmente se nos fragmenta y se nos separa, el sentido de unidad para mí es central. Las personas, ahora que vivimos en una cultura que se habla tanto del individuo, a mí me parece que eso es un nivel de conciencia. Hay tres niveles de conciencia centrales. Uno es el contacto, la conciencia de uno mismo, otra es la conciencia y pertenencia a grupo, y la tercera es una dimensión mucho más trascendente, esto que se suele llamar espiritual y que siempre se asocia a religión, pero que son simplemente unos niveles más altos y más elevados dentro del ser, y que indudablemente conecta con una fuente mayor que se puede llamar de distintas maneras. Pero cuando esas tres dimensiones uno las experimenta y realmente las vive, comienza a encontrar muchas respuestas a dilemas humanos, conflictos humanos, sentido de la existencia en el mundo y, digamos, un componente que va abarcando, en un sentido abarcativo. La psicología humanista a mí lo que me ha permitido es bailar muchos bailes. No es solamente tomar una sola línea y estar ahí. No, me ha permitido expandirme, porque el método es como un punto de apoyo. Todos los métodos son limitados, porque son visiones. Cuando puedes entrar en distintos conceptos, cuando puedes ampliar también a otros horizontes educativos, religiosos, sociales, culturales, esto te va dando una dimensión que te posibilita contextualizar y comprender las dimensiones más hondas y más básicas del ser humano. ¿En qué lugar quedan otras escuelas conductistas? Yo creo que aquí hay... Nosotros a veces tendemos mucho a hacer separaciones. A mí las separaciones me parecen siempre muy ficticias. El tanto, por decirlo, a uno no lo moja si yo digo la palabra agua, lo que lo moja es el agua, le ponga el nombre que le ponga. Creo que hay sensibilidades distintas, hay músicas distintas, y unas personas tienen proclividad a una y otras hacia otra. A mí me parece que en la percepción del ser humano ocurre exactamente lo mismo, es decir, no tenemos la misma sensibilidad, no somos iguales, y cada persona está más cerca de un método o de otro. Yo no suelo hablar de métodos, hablo del mío, que conozco un poco más. Hay personas, compañeros que se dedican a esto, que se centran exclusivamente en un método. A mí lo que ocurre es que me gusta ampliar, por estas mismas cuestiones que he dicho antes. Yo busco respuestas interrogantes, y veo que todos no me dan lo mismo. Así que me dedico a centrar. Yo utilizo básicamente como método formativo 2 o 3, pero la Gestalt integrativa es quizá uno por los que más conocido soy. Gestalt integrativa es que toma un tronco común de la Gestalt, pero luego se nutre de otras fuentes. O sea, yo no puedo excluir la sociología, yo no puedo excluir la religión, yo no puedo excluir todos los sistemas sociales donde un ser se mueve, yo no puedo excluir áreas que por sus dimensiones la Gestalt no ha focalizado básicamente. Entonces yo voy incluyendo esas partes porque una de las dimensiones básicas de la Gestalt es que permite, digamos, acercarse a otros métodos. No es que esté haciendo una integración, estoy complementando los vacíos del método o tal vez mis propios vacíos, y eso es lo que busco. Es decir, obtener respuestas. Yo no soy una persona realmente muy defensora de métodos, soy más defensor de vida. Y cuando trabajo con una persona yo no utilizo la Gestalt, utilizo lo que me es necesario para ayudar a esa persona a su estar en el mundo, en las dimensiones que sean. Porque hay personas que lo que quieren es que remita un síntoma que les está molestando, y hay personas que quieren encontrar el sentido a su vida, y hay personas que están atravesando una crisis o un duelo severo, o hay personas que están desempoderadas, debilitadas, y que es necesario recuperar, digamos, esa capacidad de vida del alma que algunas veces han perdido. Entonces, esto es lo que me permite acercarme. El tronco podría decir que es la Gestalt integrativa, pero en esta parte de, digamos, utilizando método, complementando con vacíos, con huecos o con algo que yo necesito. Encontrar respuestas, porque no me gusta utilizar la misma respuesta para todas las personas, sino buscar la respuesta para lo que la persona necesita. Eso obliga a una permanente formación o estar en permanente evolución como terapeuta, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde se nutre? ¿Dónde me nutro? Sí. Me he nutrido de tiempo de estudios, me he nutrido de diferentes maestros, es decir, he hablado de Pancho Neus, he hablado de Michel Kachev,
Pero cuando he querido ver cómo es la enfermedad, me ha enseñado Adrián Snaque. Si he querido ver los vínculos transgeneracionales, he estado con Hellinger y con otros maestros. Tuve necesidad y estuve con los curanderos, con los chamanes amazónicos durante muchos meses. Entonces, para mí esto es como una actitud de vida, es decir, no es un oficio que lo circunscribo a esto, pero estoy mucho en la calle, he estado mucho en la calle, por eso he mencionado el tema del viaje afuera, porque los terapeutas no se hacen, yo creo, en las bibliotecas. Esto es un buen elemento, pero necesitas estar en la calle, sentir la vida, ver qué es lo que pasa, qué es lo que a alguien le acontece, porque las partes aparentes de la conducta son más visibles, pero el significado de las cosas, lo que ciertos eventos suponen para uno, es decir, ¿qué significa la comunión de una hija para una madre? ¿Qué significa la ruptura de una relación amorosa para las parejas cuando se separan? ¿Qué es lo que significan los eventos? Todo esto tiene que ver con algo más interno. Y entonces, nosotros, como terapeuta, he tenido que desarrollarme y trabajar con terapeutas realmente magníficos. He trabajado con gente muy interesante que me ha ayudado también a abrirme como persona, a superar mis propios temores, a superar fantasmas que tenemos, a superar asuntos de mi historia que no había resuelto. Es decir, es un trabajo continuado, pero yo entiendo que cada uno también está en la dimensión que lo utiliza. Esto he dicho que yo tengo el convencimiento de que yo vine al mundo para esto. Realmente en algunas experiencias que he visto así me surge, pero es que también lo siento así. Entonces para mí es una cuestión que me es más cómodo leer a veces un texto de vida que leer una novela, que veo tantas novelas continuamente, así que es una dedicación. Pero una dedicación que deja tiempo. Ahora me deja tiempo porque hay que recuperar también espacios de mi vida que he dejado fuera. Así que para mí no es más que es un vivir. Entonces el descubrir me llena, me satisface. Y el hecho de poder estar con compañeros que comparten estos sistemas o con otras personas que no saben nada de esto y que te están nutriendo, para mí es un acto de vida. Entonces lo veo tan sencillo que hasta hablar de esto me parece raro, ¿eh? Y una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro de su profesión? Bueno, si tuviera que irme al momento vital que estamos viviendo, esta palabra tan manida de crisis, porque todo el mundo la nombra, incluso quien no está en ella, o sea que yo creo que tendría que decir que no sé si va a haber mucho dinero, pero lo que sí sé es que hay mucho trabajo. Yo creo que tenemos algunos problemas vitales actualmente muy, muy severos. El miedo, el estrés, el cierto olvido de uno mismo. Es decir, hay muchos problemas, pero yo creo que actualmente en la cultura hay como 2 o 3 enfermedades realmente significativas. La primera es la insatisfacción de las personas, la insatisfacción con ellas mismas, que eso crea toda una serie de vida y de estados emocionales. Y otro es la dificultad de estar en paz. Parece que siempre estamos sensibles para que surja cualquier mínimo agravio y si no lo creamos. Todo esto nos imposibilita para el entendimiento. Entonces yo, como futuro, va a tener que ver mucho, primero socialmente hay una gran necesidad y el tema es qué capacidad de respuesta, cómo nos ubicamos nosotros. Yo le veo futuro en la dedicación y entiendo que es un oficio que no puede ser simplemente aplicar cualquier método, sino dedicarse realmente a lo que nos dedicamos. Yo hablo desde mi esperanza y desde mi deseo y desde el convencimiento de que hay mucha gente, muchos compañeros que lo hacen exactamente igual, muy dedicados, muy entregados, realmente con una negación grande, que no miran su sueldo, sino miran lo que están haciendo. Y desde ahí era más costoso cuando hace 30 años empezamos algunos, que era como un erial, era un desierto. Así que yo conozco a terapeutas muy brillantes, a gente muy interesante, gente que se dedica, y veo lo que he dicho antes, trabajo vamos a tener y necesidad creo que la hay. Así que lo único que aspiro es que tengamos la fuerza suficiente, la amorosidad suficiente y, por qué no decirlo, un poco sentido de ver un poco humorísticamente lo trágico para poder entrar a ello. Así que lo veo desde ese sentido muy generativamente y con mucha tranquilidad. Vamos a ver luego la vida, qué caminos nos traza, pero si hay dificultad, los retos tenemos que encararlos. Esto es importante. Señor Cuevas, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.